Queridos amigos, bienvenidos a ThinkBricks. Hoy me gustaría llamar su atención sobre una noticia. Debo decir que los principales medios de comunicación, los medios occidentales, le prestaron poca atención. La noticia es la siguiente. La agencia antiterrorista de la India ha arrestado a 6 ucranianos y a un estadounidense por supuestamente entrenar a las milicias étnicas de Myanmar en guerra con drones, exponiendo una red turbia que se extiende por zonas de conflicto. Se les acusa de entrar al estado fronterizo restringido de Mizoram sin permiso y luego cruzar al vecino país de Myanmar, con la intención de entrenar a las milicias étnicas antijunta en guerra con drones, incluyendo la operación, ensamblaje, interferencia y manejo de este sistema de armas. En mi opinión es importante y hoy yo invito a nuestro colaborador Lorenzo María Pazzini, quien es profesor y durante mucho tiempo estuvo trabajando con la administración de Myanmar a nivel gubernamental como asesor. Lorenzo María, te damos la bienvenida a ThinkBricks. Muchas gracias, es un gran placer estar aquí. Estoy segura de que ya leíste esta noticia y, en tu opinión, ¿es importante? Bueno, lo que está pasando ahora es una situación muy curiosa. Déjame darte un poco de contexto sobre lo que está sucediendo porque es muy interesante. Y esto es como abrir un nuevo horizonte de posibilidades para muchos temas para las regiones del mundo. Primero que nada, creo que necesitamos dar el contexto de algunos temas internacionales, eventos que no es la primera vez que suceden cerca de Myanmar. Estoy hablando de este tipo de tráfico de personas, en su mayoría contratistas y mercenarios que están trabajando con los rebeldes, especialmente con los grupos Karen, y como sabemos están patrocinados por organizaciones occidentales y en su mayoría por la CIA de Estados Unidos, a través de algunas ONG que tienen su sede principalmente en Australia, en algunas también en India y en otros países de Asia que se utilizan exactamente para ejercer una especie de presión sobre Myanmar como región, como país y por supuesto sobre su gobierno. Y permítanme subrayar que el gobierno en Myanmar acaba de cambiar con las elecciones a principios de este año. Y el nuevo gobierno tomará protesta a principios de abril. Así que realmente estamos en un momento muy delicado, en una transición muy delicada. Así que estoy hablando de este tipo de tráfico de personas que comenzó hace muchos años. También antes del llamado cambio de régimen en 2021, cuando en Myanmar ocurrió el golpe de Estado por parte de la junta militar que estableció el nuevo gobierno para Myanmar, el cual perduró hasta hace unos meses. Estas personas que van a Myanmar como contratistas son en su mayoría de algunos grupos de extrema derecha, ultraderecha de países europeos. Muchos de ellos están oficialmente declarados como grupos neonazis o neofascistas. Y esto no es un tipo de información secundaria, porque tenemos que tomarlo en cuenta. Las batallas de los llamados rebeldes independientes en Myanmar, en todas esas regiones, se consideran una especie de batallas nacionalistas. Así que por parte de otros países en Europa, principalmente Europa, siempre hubo algunas personas que decidieron mudarse a Myanmar para luchar contra el gobierno, que es considerado un gobierno comunista. Fue un gobierno socialista durante muchos años, así que siempre lo presentaron como una especie de enemigo. Y este tráfico de personas de Europa a Myanmar es algo que ya comenzó a finales de los años 90 y se potenció mucho a principios de 2020, 2021. Y es muy interesante que estemos hablando de ucranianos, porque como sabemos, y es un hecho, no es un secreto, ya tenemos contratistas y voluntarios que vienen de otros países de Europa y también de regiones lejanas en otras partes del mundo
que se identifican a sí mismos como nacionalistas, como neofascistas, como neonazis. Y como sabemos, el grupo bandarista mundial los está recibiendo muy bien y fomentando grandes colaboraciones, principalmente con grupos, partidos políticos y movimientos que les están brindando apoyo, contratistas. Así que vemos que es como trasladar el mismo tipo de tráfico internacional solo a Myanmar, porque tal vez es el momento para que las potencias occidentales intenten de nuevo incendiar la región, crear problemas en la muy buena relación entre India y Myanmar y tratar de forzar un poco las cosas. También los otros socios que actúan en la región y que en este momento ya no son favorecidos por Occidente en conjunto. Ya veo. Entonces, para nuestra audiencia, que tal vez no sepa lo que pasó, entonces 6 ucranianos, un estadounidense, una persona llamada Aaron Van Dyke, con una historia muy larga de participación en Irak, Irán, no sé, en Ucrania, todo tipo de guerras, fueron arrestados en varios aeropuertos en Delhi, en Calcuta y luego acusados de terrorismo y no solo eso, también de tráfico de drones ilegal. Lorenzo, ¿qué pruebas concretas llevaron a las autoridades indias a clasificar las actividades de los ciudadanos arrestados como terrorismo? Eh, Básicamente estamos hablando de las supuestas actividades transfronterizas. Este ha sido el tema principal, el tema central, señalado por las autoridades indias, quienes afirmaron que el grupo cruzó ilegalmente la frontera hacia Myanmar para colaborar con algunas milicias étnicas armadas y proporcionando, por supuesto, entrenamiento en el uso de drones. Y déjame decir que los drones son el problema, lo cual realmente no corresponde a Myanmar porque ellos no están usando drones. Ellos no tienen este tipo de suministros militares, así que seguro que alguien más les está proporcionando este tipo de armas militares. Así que es un contexto regional muy frágil, ya sabes, y esta adquisición tiene un peso significativo, déjame decir, porque los drones ahora son una herramienta crucial en todo tipo de guerra moderna, en la guerra asimétrica. Vemos eso con los otros conflictos que están ocurriendo en otras regiones del mundo. Así que la transferencia de conocimientos tecnológicos en esta área puede interpretarse como un multiplicador de capacidades militares para los grupos no estatales. Entonces, para entender la gravedad que le atribuye el gobierno de Nueva Delhi a esto, uno debe considerar la naturaleza de los grupos armados que siguen activos en Myanmar hoy en día. Entonces, desde 2021, solo para dar una referencia temporal más reciente, el país se ha sumido en una especie de guerra civil de muy bajo perfil, involucrando por un lado al ejército birmano y por el otro lado a algunas organizaciones armadas étnicas. El Ejército de Liberación Nacional Karen, el Ejército de Independencia Kachin y el Ejército de Arakan. La mayoría de ellos están conectados tanto a grupos religiosos como étnicos, lo cual, déjenme decir, definitivamente no es un problema para el gobierno de Myanmar. Myanmar es un país que siempre ha tenido muchos grupos étnicos diferentes, 51 grupos étnicos principales, han tenido diferentes religiones desde hace muchos siglos. Esto se puede verificar muy rápidamente. En cada ciudad a la que vayas hay iglesias, mezquitas, templos budistas, etc. Así que no tienen ningún tipo de problema de discriminación. Pero estos grupos, aunque tienen objetivos locales y a menudo divergentes, comparten una larga tradición de resistencia armada contra el gobierno, pero también antes de 2021, así que no es cuestión del gobierno más reciente. Y déjame repetirlo, ahora tenemos uno nuevo. Así que veamos qué está pasando, qué sucederá en el futuro próximo. Entonces, y el riesgo percibido es que capacidades militares avanzadas podrían filtrarse a través de estas redes y también fortalecer a los grupos insurgentes indios. Porque este problema no es solo asunto del ejército y el gobierno de Myanmar, también es un problema para los indios.
Y ya tenemos muchas tensiones en la frontera con Bangladesh y sabemos que Bangladesh es un país musulmán e India tiene grandes problemas con Bangladesh. Así que como puedes ver, esto realmente puede aumentar la tensión cada vez más y convertirse en un problema de seguridad internacional. Así que un factor poco probable que contribuye a la gravedad de estos problemas es la supuesta existencia de una red internacional para transferir tecnología militar y contratistas, como dije al principio, así que esto confirma la posible presencia de una red internacional. Así que toda la legislación antiterrorista, que en la India a menudo se aplica de manera amplia para prevenir tendencias emergentes, en lugar de responder a ataques que ya ocurrieron. Pero esto es muy importante porque están hablando de violaciones territoriales, la participación de esta red de personas, el posible impacto en la seguridad regional y además la India es uno de los principales inversionistas en el sudeste asiático y tiene muy buenas relaciones con Myanmar, aunque Myanmar ha estado históricamente vinculado a China. Tienen este tipo de expresión para decir que son como parientes de sangre. Pacto es en idioma birmano, que realmente significa que están conectados con el pueblo chino, pero en lugar de eso, tienen muy buenas relaciones establecidas con los indios, así que no tienen razones para causar problemas por ninguna de las dos partes. Porque las inversiones que tiene el gobierno de la India son realmente enormes, créeme. Y por otro lado, Myanmar quiere fortalecer esta colaboración y lo están haciendo con la aprobación, la ayuda y la colaboración de China. Así que este triángulo está funcionando muy bien. Lo que sucederá después de este tipo de eventos, esa es la incógnita. Todavía estamos esperando ver qué pasará. Otro punto sobre la gravedad de la situación es que este caso fue tomado por la Agencia Nacional de Investigación de la India, así que no son oficiales de policía locales ni policía regional, es una agencia nacional de investigación la que está a cargo de este caso. Bueno, leí que la embajadora de Ucrania pidió de inmediato la liberación de los ucranianos porque, por supuesto, no son culpables. Ellos solo estaban deambulando cerca de la frontera con Myanmar sin ningún permiso. Lo mismo pasa con los ciudadanos estadounidenses, pero la Embajada de Estados Unidos se negó a decir algo al respecto. Es personal, así que esto es personal. Ir a Myanmar, ir a la India con visa india, ir a la región donde deberías obtener un permiso especial para acercarte a la frontera con Myanmar, ellos lo llaman personal. Bueno, y debo agregar que no es la primera vez que arrestan a extranjeros en este territorio. Hace algunos meses fue un fotógrafo de Bélgica quien tuvo el mismo problema, tomando fotos sin ningún permiso. Bueno, en realidad, sinceramente, no recuerdo cuál fue su destino. Creo que fue acusado y luego liberado. Pero esos sikhs y uno más estuvieron detenidos durante 11 días y el 27 de marzo, así que hoy es 28. Así que ayer ellos tuvieron que, el tribunal indio tuvo que decidir qué hacer. Y hay silencio. Nadie sabe qué pasó con esa gente. Pero también mencionaste China, todo ese triángulo entre India, China y Myanmar, y dices que está funcionando bien. ¿Cómo ha influido el conflicto, si es que lo hay, en Myanmar en la participación de extranjeros en operaciones de entrenamiento militar en la región? Primero que nada, tenemos que considerar la geografía del país. El territorio es mucho más complicado en el norte y en el noroeste. En el noroeste está la frontera con Bangladesh e India. Siempre ha sido una zona muy fragmentada, con muchos problemas en el pasado debido a la presencia de diferentes grupos.
Muchos de ellos fueron nómadas a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, así que la gente se movía mucho y cuando establecieron algo más permanente empezaron a tener grandes problemas relacionados con las migraciones religiosas. Como sabemos, India y Myanmar comparten una pequeña parte de su religión, que es el budismo por un lado y también el hinduismo. Y Myanmar es famoso por sus monasterios muy hermosos e importantes de los budistas Theravada. Así que desde este punto de vista siempre hemos sido amigos y existe esta continuidad. La presencia de Bangladesh en medio y del otro lado también de cristianos causó algunos problemas a lo largo de la historia, pero por ambas partes siempre encontraron la manera de vivir juntos. Déjame decir que la India durante muchos siglos ha sido multicultural y multirreligiosa y nunca tuvieron problemas para integrar a la gente. Por supuesto, conocemos la India, es un país con 2.000 millones de personas. Es un país donde en realidad no sabemos exactamente, como muchos países en Asia, cuáles son las fronteras. Así que siempre es cuestión de leyes definir qué es mío y qué es tuyo. Por eso esta fragmentación es muy importante. En segundo lugar, tenemos diferentes actores. Dije los Karen, los Kachin, todos estos tipos de grupos persiguen diferentes objetivos, están financiados por diferentes organizaciones. Todavía tienen como una especie de vida paralela y están causando muchos problemas. También en las fronteras con China, por ejemplo, está involucrando a muchas fuerzas especiales antiterroristas para limpiar las fronteras, también porque tienen intercambios comerciales internacionales muy importantes con la región de Yunnan, que está en el sur de China, en la frontera con Myanmar, y ahí en el pasado tuvieron muchos problemas. Pero los chinos realmente están trabajando bien en la frontera y se están asegurando de tener una comunicación segura con Myanmar. Con la India es prácticamente lo mismo. Incluso si, como mencionamos al principio de esta entrevista, estamos hablando de la Agencia Nacional Antiterrorista que está conectada con los servicios de inteligencia de la India, y esto significa que se oponen, observan estos problemas realmente bien. Y tenemos una convergencia que, déjame decirte, es muy complicada. Porque estos grupos rebeldes armados son muy buenos, armados por Occidente, tienen dinero, tienen conexión a Internet, tienen comunicaciones y relaciones sociales con organizaciones occidentales, no están aislados, no son pobres en absoluto y lo que hacen día tras día es organizar pequeños ataques terroristas en diferentes regiones. Así que en este contexto muy complicado, la contribución de un ciudadano extranjero puede adoptar diversas formas desde el punto de vista ideológico. Tenemos voluntarios que están motivados. Personalmente he conocido en mi vida a algunos llamados voluntarios que en realidad eran contratistas que iban a luchar a Myanmar, exmilitares o contratistas y expertos técnicos. Así que el caso de los ucranianos y los estadounidenses realmente alimenta esta dinámica, ¿de acuerdo? Y muchos ciudadanos ucranianos adquirieron experiencia directa en el uso de drones en zonas de guerra de alta intensidad. Así que es muy posible que hayan establecido en Myanmar, en esas regiones, una especie de campo de entrenamiento donde realmente pueden obtener experiencia en el terreno, en una especie de campo de batalla que sigue activo, que es un frente de combate real de gran intensidad y donde pueden trabajar para entrenar a sus expertos. Pero también por otro lado, déjame decir, este tipo de alineación ideológica realmente significa mucho, porque es otro lazo que podemos ver con la organización occidental, con los líderes de la Unión Europea, con los Estados Unidos de América. Tienen las mismas métricas, vienen de los mismos orígenes, están difundiendo la misma ideología, tratando de crear problemas, tratando de desestabilizar, tratando de realmente
convertirse en un problema constante para esas personas y gobiernos. Así que el conflicto actúa como un catalizador y le ofrece a un terrorista cuando realmente pueden adquirir experiencia, cuando pueden desplegarse, cuando pueden entrenarse y luego tal vez puedan regresar a Ucrania en otros escenarios. Y ahí pueden luchar con las habilidades que han aprendido, perdón. Por otro lado, también vemos que este tráfico, como dije al principio, sigue presente. No me sorprendería si escucháramos en los próximos meses, justo después de la toma de protesta del nuevo gobierno, justo después del inicio de esta nueva fase para Myanmar, que también significa una nueva fase para los países de la ASEAN, para todo el sudeste asiático, para este triángulo con India y China. Pero tendríamos noticias de otros contratistas europeos que van allá, y esto realmente significa que los países europeos y occidentales todavía continúan am, realizando algunas operaciones especiales en todas las regiones del mundo para perseguir los intereses de Estados Unidos, de Londres, de los principales líderes occidentales. Con el fin de desestabilizar la situación en todas partes. Sobre los ucranianos, de hecho, hubo información difundida por los medios locales en India y Myanmar de que extranjeros, me refiero a ucranianos y estadounidenses, fueron arrestados gracias a la inteligencia rusa que pasó la información a sus homólogos en India. Por supuesto, nadie confirmó esta información oficialmente. Y la embajadora de Ucrania en India dijo que no hay razón para detener a sus compatriotas ucranianos, que deberían ser liberados de inmediato. No hay razón. ¿Es cierto? Bueno, déjame decir que porque el embajador dijo eso, no hay pruebas suficientes. No hay pruebas suficientes. Este tipo de eventos a veces sucede, pero realmente me gustaría enfocarme en algunos puntos que, desde mi punto de vista, son lo suficientemente evidentes como para darnos una respuesta. Primero que nada, tenemos a los soldados ucranianos. Por lo que sabemos, todos los soldados ucranianos deberían estar involucrados en la guerra contra Rusia en este momento. Tienen un despliegue obligatorio, tienen este servicio militar obligatorio y ahora también están desplegando mujeres porque ya se acabaron los hombres. Así que es muy cortés enviar a alguien al extranjero precisamente a ese tipo de zonas del mundo. Quiero decir, podrían entrenar a sus soldados en el resto de Europa. Son vecinos, tienen mucho espacio, son bienvenidos en todas partes. Tenemos otros oficiales en Europa que también están entrenando a ucranianos desde antes de 2014. Así que eso es como un secreto a voces, ¿de acuerdo? Todo el mundo lo sabe. Así que si estás enviando a alguien allí, aunque no sea oficialmente, e incluso si se está convirtiendo en un problema para el gobierno y las autoridades ucranianas, así es. Eso es un hecho. Quiero decir, no creo que la India le esté mintiendo a todo el mundo y creando este gran problema, porque esto, por supuesto, realmente significa mucho para las relaciones diplomáticas. Sabemos que la India tiene en este momento relaciones complejas tanto con Ucrania como con Rusia y está buscando equilibrar intereses estratégicos y económicos. Así que un caso legal que involucra a ciudadanos ucranianos y a un estadounidense corre el riesgo de adquirir una dimensión geopolítica más amplia. También sobre este estadounidense, sabemos lo que los estadounidenses están haciendo en Myanmar. Me gustaría recordar que una de las últimas películas de Rambo con Sylvester Stallone, la número 4, si no me equivoco, era exactamente Rambo. Va a pelear con los cadianos contra el Ejército Nacional de Myanmar. Así que ese es el tipo de guerra informativa que han estado usando desde hace muchos, muchos años. Eso no es noticia. Así que desde la perspectiva de la India, el tema central no es tanto la nacionalidad de los arrestados como la naturaleza de sus actividades. Y desde este punto de vista, realmente creo que las autoridades indias lo están haciendo muy bien. Y no quieren tener problemas con Myanmar.
Solo por este tipo de actividades que vienen de otros países de Occidente, esto no puede justificarse y están aplicando la ley antiterrorista y esto, por supuesto, puede justificarse como una medida preventiva. Así que la posición de Kiev, como la llaman, es la liberación inmediata de sus ciudadanos. Sí, por supuesto, pero el punto es que han sido capturados. No importa si fue con información de inteligencia rusa. Sabemos que las agencias de inteligencia de todos los países están continuamente en contacto entre sí y comparten información incluso cuando son enemigos. Así que es completamente normal, además, porque Myanmar tiene buenas relaciones y buenas relaciones militares con Rusia y con Bielorrusia principalmente. Así que es perfectamente normal si tienen esto. Por otro lado, también sabemos que es totalmente normal si Rusia está monitoreando las actividades de los ucranianos en el extranjero, como los ucranianos lo están haciendo con los rusos, porque están en guerra. Así que esa es una dinámica que es común y que es totalmente normal. Así que creo que cualquier solicitud, tanto de Ucrania como de Estados Unidos, debería concluirse si realmente quieren mantener buenas relaciones. Solo con confirmar y dejar que el gobierno de la India haga su trabajo y que sus autoridades hagan su trabajo sería muy diferente. Sí, ya veremos en la próxima actualización si hay novedades, porque como dijiste, todavía no sabemos nada. Ayer fue la fecha límite para resolverlo. Si fueron enviados por sus gobiernos, si estaban ahí por alguna misión oficial, esto sería un gran problema porque esto podría significar que han gestionado, patrocinado y controlado una operación en un territorio extranjero, lo cual está completamente prohibido y es ilegal. Así que veamos qué pasará después si no escuchamos nada y no tenemos ninguna actualización. Creo que este problema tal vez sea la opción más probable de la verdad, pero ya veremos. Nueva Delhi está al tanto de la implicación internacional del caso y busca manejarlo sin comprometer sus intereses regionales y globales. Sobre lo otro que mencionaste, tal vez en el futuro escuchemos, veremos a otras naciones en Myanmar, en India, y la noticia que acabo de encontrar ahora mismo. La policía local también arrestó a 2 turistas estadounidenses más el sábado por volar drones cerca de la sede de la Guardia Costera, en la ciudad sureña de Kochi, donde la India está dando refugio a marineros de un barco iraní que participó en ejercicios militares en febrero. Otro barco iraní que la India había acogido fue torpedeado por Estados Unidos al principio de la guerra, lo que avergonzó a Nueva Delhi y mató a decenas de marineros iraníes. Así que hay algunos movimientos. Escuchamos sobre más estadounidenses. Está bien, no estaban ahí solo de vacaciones, eso está claro. Solo quiero decirles a nuestros televidentes, si eres turista o planeas viajar como turista en un futuro cercano y planeas ir a la India, en algún lugar de la frontera con Myanmar, por favor no vueles drones allí, no tomes fotos y no tomes fotos. Bueno, este caso marca un cambio en la forma en que la India maneja las amenazas relacionadas con el uso de drones y las redes internacionales. Entonces, el caso parece indicar una evolución significativa en el enfoque de la India hacia las amenazas emergentes, en particular las relacionadas con el uso de este tipo de tecnologías de doble uso, como los drones. Y de hecho, esto es algo que sucedió de manera muy similar con Ucrania y también con Rusia. No puedes volar un dron en Rusia ahora, desde el inicio de la operación militar especial. Pero es prácticamente lo mismo. No puedes hacer lo mismo si vas a Washington, D.C. y vuelas un dron cerca de la Casa Blanca. Es una cuestión de seguridad. Así que la India ha reconocido progresivamente que los desafíos de seguridad ya no provienen únicamente de actores estatales o de grupos insurgentes tradicionales, sino también de una especie de redes transnacionales fluidas y transitorias que están operando para desestabilizar, causar problemas, intentar atacar. Además, la India no está completamente
am, em, ajena a estos problemas en el mundo. Ellos tienen sus propios problemas, problemas internos, han tenido algunos ataques terroristas, han tenido muchos de estos problemas, así que los drones representan, como sabemos, una de las herramientas más emblemáticas de esta transformación, de cómo los nuevos sistemas mundiales, la nueva forma de hacer la guerra, se está desarrollando. Y la experiencia de los conflictos recientes, particularmente el de Ucrania, ha demostrado cómo incluso los grupos pequeños pueden obtener una ventaja táctica significativa gracias a esta tecnología. Así que para la India este riesgo es doble. Am, por un lado, existe la posibilidad de que los grupos insurgentes nacionales puedan adquirir esas capacidades y por otro, el país podría convertirse en un canal para la transferencia de tecnología a otras zonas de conflicto, como Myanmar. Así que el arresto reciente sugiere que las autoridades están buscando abordar ambas dimensiones, adoptando un enfoque más proactivo. Y este cambio también tiene sentido para las relaciones con Myanmar, que son particularmente delicadas en esa zona. Así que la extensa frontera entre ambos países hace que ambas partes tengan interés en mantener cierto grado de estabilidad en la región para ambos lados, tanto por razones de seguridad como por proyectos de infraestructura y comerciales. Y hay un nuevo corredor que la India está desarrollando con Myanmar y que también será muy rentable para China. Así que necesitan tener un tránsito pacífico en la frontera. Y al mismo tiempo debe gestionar las implicaciones humanitarias del conflicto, como el flujo de refugiados y la presión de las comunidades locales, que son reales. Tomar medidas contra actividades que involucren a un grupo armado birmano puede verse, por lo tanto, como una forma de mostrarle al nuevo gobierno su disposición a cooperar en un asunto de seguridad. La junta militar, el gobierno anterior, ya tuvo la oportunidad de mostrarle al mundo cómo se ocupaban de los problemas humanitarios. Han transformado el país, que se está convirtiendo en una verdadera superpotencia no solo en la región, sino en todo el este de Asia. Y esto significa que la India tiene buenas perspectivas al fortalecer buenas relaciones con Myanmar. Así que la India, solo para concluir, creo que esto no es solo un incidente aislado, sino una señal de adaptación a un contexto en el que la tecnología, el conflicto y esta movilidad global se están entrelazando de maneras cada vez más complejas. Y la India está mostrando, por otro lado, no solo que, por supuesto, están aplicando su ley nacional contra el terrorismo, etcétera, pero le están diciendo a todos los países occidentales que ya no pueden seguir pasando y usando su territorio, su gente, sus recursos para continuar con sus planes de conquistar el mundo entero. Y por otro lado, estoy bastante seguro de que si este tipo de caso continúa, Myanmar estará listo para responder. Ahora tuvimos este compás de espera para las nuevas elecciones, pero imaginemos lo que podría pasar en otro momento. Esto podría convertirse en un gran problema internacional donde estarían justificados para intervenir de manera severa. Así que realmente creo que si Estados Unidos, Ucrania y todos los demás chihuahuas de Europa están listos para hacer sus negocios en esa región, este es un mensaje claro. Es momento de detenerse mientras las soluciones y las respuestas sigan siendo equilibradas y no más agresivas como ellos esperan. Gracias, Lorenzo. De nada. Solo quiero agregar una frase. Cuando estaba leyendo algunas noticias sobre este caso del que estamos hablando hoy, encontré información que a principios de enero de 2026 el gobierno de China, las autoridades chinas, sentenciaron a 11 personas consideradas culpables. Recibieron una sentencia de pena de muerte, consideradas culpables por la actividad de centros de fraude en Myanmar. Así que la situación es muy, muy grave.
Y no solo el lado indio, sino también el lado chino está observando a Myanmar con atención y con interés, y también están tratando de proteger sus propios intereses. Bueno, Trata de imaginar si este incidente ocurriera con China. India ahora tiene una relación positiva y equilibrada con Estados Unidos debido a la buena relación entre Modi y Trump. Trata de imaginar qué pasaría si esto ocurriera en China, exactamente en este momento de los acontecimientos internacionales. Sí, eso es. porque para mí era algo que nunca había leído antes, que los extranjeros pudieran ser sentenciados a pena de muerte en China por fraude. Sucedió. Bueno, Lorenzo, muchas gracias por tu experiencia, por tus ideas, por tu visión, por tu conocimiento y por el tiempo que pasaste con nosotros hoy. En ThinkBricks, queridos amigos, si aún no están suscritos a nuestro canal, por favor, háganlo ahora mismo. Encontrarán mucha información en un futuro cercano sobre los BRICS, sobre el sur global y todo lo que les interese. Gracias, Lorenzo. Nos vemos la próxima vez. Muchas gracias a todos.